23, Byron Pacheco, asambleísta de Avanza por Cañar, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Steffi, un saludo cordial. Buenos días. Sobre las recientes autoridades electas nuevamente en la Asamblea, el CAL, las comisiones, ¿cómo han visto ustedes desde Avanza la integración en el CAL? Por ejemplo, ustedes como partido tenían antes presencia allí, un vocal, al igual que Creo, ¿por qué ya no están? La Ley Orgánica de la Función Legislativa establece cómo debe estar conformado e integrado el Consejo Administrativo de la Legislatura y establece también quienes tienen la facultad de designarlo. En este caso, una mayoría que la tiene Alianza País con 100 legisladores. Les ha correspondido a ellos la designación de 3 de sus miembros. No se ha nombrado al cuarto, que a decir de Alianza País le correspondería a la oposición. En los 2 primeros años, nosotros como bancada legislativa, como Avanza, como primer partido político del Ecuador, que nos ha otorgado esa generosidad y esa confianza del pueblo en las urnas, tuvimos una representación en el Consejo Administrativo de la Legislatura y colaboramos y contribuimos para una acertada dirección del primer poder. Claro, pero esa cuarta vocalía, ¿ya Avanza no espera estar ahí? Bueno, ¿de qué sirve lo que nosotros esperemos si la decisión está en Alianza País? Pero tampoco lo hemos pedido, no lo hemos solicitado. No podemos considerar desde ningún punto de vista, pese a que nos asiste un derecho legítimo como organización política, tenemos 5 representantes en la Asamblea Nacional, de condicionar nuestra participación en el Consejo Administrativo de la Legislatura para poder coincidir con propuestas que vengan desde el Ejecutivo. Jamás lo haremos. Claro, le pregunto porque condicionar antes, para estar en contra de situaciones con las que no podamos aportar. Claro, ahí están las diferencias, por eso le preguntaba, porque antes sí tuvieron presencia con el mismo número de asambleístas oficialistas en la Asamblea, y le preguntaba también por si ustedes han sentido por parte del bloque oficialista cierto tipo de retaliaciones o algo de distanciamiento, digamos, una vez que han expresado abiertamente estar en contra de propuestas de Alianza País, como la reforma a la ley del IES o la reelección indefinida para asambleístas también. El pensar diferente no nos puede poner en otra condición que no sea la de siempre, de la de actuar con responsabilidad y con seriedad frente al país. Usted ha tocado temas, en el tema de la reelección indefinida, tal y cual como está propuesta, no estamos de acuerdo. En el tema de que se retiren el 40% para las pensiones jubilares, tuvimos nuestra posición, que lo dijimos al país con absoluta entereza y con absoluta seriedad, pero se está recurriendo a viejas prácticas políticas que decían que se combatían, y existe cierto tipo de retaliaciones. Bueno, primero, por pensar diferente, nos dijeron, se van del Frente Unidos, como si ser parte de un frente o el haber firmado un documento y haber salido del gabinete sería una condición para que nosotros pensemos diferente. Jamás claudicaremos con nuestros principios. No creemos que el ser parte de un gabinete sea el principio del fin de coincidencias o de diferencias, que de hecho las existe. Así es que este tema, como está sucediendo en la Asamblea Nacional, tampoco nos preocupa, en la medida de que jamás renunciaremos a nuestro derecho a legislar para darle al Ecuador las leyes que necesita y a fiscalizar de manera seria. Y en cuanto a la integración de manera responsable, como hasta el momento lo hemos hecho. Ya vamos a hablar sobre la fiscalización, porque es importante. Y en cuanto a la integración de las comisiones, como dice su presidenta, ¿se ha priorizado la voluntad de los asambleístas, de lo que han sugerido los asambleístas, incluso los de oposición, o cómo fueron elegidos, por ejemplo, los presidentes de las comisiones y quienes la integran? Se propuso desde la presidencia de la Asamblea de que cada legislador dé 3 opciones para integrar las comisiones. Byron Pacheco lo hizo, Antonio Pozo lo hizo, pero quién sabe a dónde fueron a parar nuestras propuestas. Nos cambiaron de comisiones. Estoy en la Comisión de Salud, Antonio Pozo está en la Comisión de Consejos de Igualdad, y desde Salud vamos a hacer un trabajo muy importante. Nos sentimos aptos para ello. No se olvide de que nuestra organización política, en algo que ha hecho bien el deber y que ha sido sobresaliente, es en materia de salud. Nuestro paso por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social demostró un antes y un después, luego de Ramiro González al frente de esta institución. Esta situación, asambleísta, y lo que ha pasado con Ramiro González y su salida también, ¿ya deja en evidencia el distanciamiento que hay entre Alianza País y Avanza? Para las personas maduras en política y que son coherentes en Alianza País y que no son sectarias, no existe mayor problema.
Las coincidencias están por encima de las diferencias. Para ese grupo sectario que sí existe en Alianza País, al que en su momento, en la noche del 23 de febrero, lo mencionó el señor presidente de la República con acierto, están disfrutando el momento de que Alianza haya marcado distancia con el oficialismo, porque siempre lo quisieron. Nos inducen todos los días para que seamos oposición, voces que no las hacemos caso y las ignoramos. Jamás nos pondrán a pensar como su primer invitado, el señor Lasso. Le escuchaba decir de que el gobierno le ha dado un garrotazo al pueblo ecuatoriano, y lo que más bien me vino a la mente es el garrotazo que los banqueros le dieron en el 99 al pueblo ecuatoriano, y luego desfilaron en Guayaquil con la marcha de los crespones negros y se autocalificaron inclusive de patriotas. En esas voces y en esa oposición no vamos a estar. Tampoco nos identificamos completamente con el oficialismo, en la medida de que encontramos diferencias en el camino, en las iniciativas que ellos propongan, las cuales respetamos y las cuales las razonaremos y las argumentaremos en el debate parlamentario. Pero las coincidencias siempre serán respaldadas. Usted sigue siendo parte de la comisión especializada ocasional para la revisión de las enmiendas a la Constitución. El presidente de la comisión decía que el diálogo de la enmienda ya ha llegado al 65% del territorio nacional. ¿Cómo ha visto usted que ha avanzado ese proceso de socialización? ¿Se están discutiendo planteamientos distintos como el suyo, por ejemplo, de que no puede ser que estén impulsando reelección indefinida los mismos que se van a ver beneficiados de la reelección de ese mecanismo, los asambleístas, o es que en AP, en Alianza País, eso se sigue insistiendo? La política nacional requiere de madurez, de seriedad y de responsabilidad, y los ecuatorianos nos exigen a nosotros, a la clase política, que actuemos de esta manera. Tengo un pronunciamiento, al igual que mi partido, respecto de la reelección indefinida, tal y cual como está propuesta, no la respaldamos. Como está propuesta, no la respaldamos, pese a que es legal y legítimo su tratamiento. Claro, pero le preguntaba qué pasa en la comisión. Las voces que se escuchan desde el territorio son diferentes, y la diferencia comienza por Byron Pacheco, que expone sus puntos de vista en los diferentes territorios. Estuvimos en el Puyo recientemente, pero vamos a ver si es que lo que estamos haciendo en los territorios es eficiente, y si se recoge el criterio ciudadano, si se modifican textos, muchos de ellos un clamor ciudadano y una exigencia ciudadana. Sobre el tema de la corrupción y lo que implica la lucha contra la corrupción, recordemos que son varias instancias. Por un lado está la Asamblea con su deber de fiscalizar, está el quinto poder, que el mismo presidente reconoce que queda en saldos en rojo en cuanto a la lucha contra la corrupción, que poco o nada ha hecho, y se ha venido insistiendo desde hace años en ese tema. Pero en lo que respecta a ustedes como fiscalizadores, como una comisión que hasta cuando querían investigar temas como el de los helicópteros Drup no le confiaron a esa comisión, sino que tuvieron que crear otra, ¿qué queda por hacer en el resto del periodo que les queda para que exista una verdadera fiscalización? ¿Hace falta reformas a la ley orgánica de la función legislativa como se ha anunciado? ¿Hay esperanza de eso? Estuve presente en el informe del señor presidente de la República desde la Asamblea Nacional al país, y me dio mucha satisfacción, entre otras cosas, aparte de escuchar los logros positivos de este gobierno, escuchar el pronunciamiento del primer mandatario de desatar de aquí en adelante, o de ratificar su compromiso de luchar contra la corrupción. A pocas horas se detuvo a una legisladora que ha cometido un acto de cohecho, que ha cometido un acto de corrupción. Esta debe ser una constante que no le obliga única y exclusivamente al presidente de la República, que no le obliga única y exclusivamente a los asambleístas, que es nuestro deber fiscalizar, que le obliga a la sociedad en su conjunto a luchar contra este cáncer que puede carcomer a la sociedad ecuatoriana. Pero la fiscalización desde la Asamblea Nacional tiene y debe ser responsable. Yo le tengo aquí un informe de Contraloría, ¿no?, de una obra que por 37 millones, una obra emblemática, el presidente de la República le entregó a la provincia del Cañar, en buena hora por el presidente de la República, pero que presentó una serie de fallas y de irregularidades. Lo denuncié a la Contraloría sin ningún escándalo, sin levantar polvo, sin irle a chantajear como hacían antes a los ministros o al gobierno para que a un legislador le dejen administrar la provincia. No, fiscalizamos para que los recursos del Estado sean debidamente invertidos. Y aquí está un informe que nos da la razón. Esta es fiscalización seria, con resultados, y responsable en bien del país. Algunas de las observaciones de Byron Pacheco, asambleísta de Avanza, hoy en Contacto Directo. Gracias por estar con nosotros. A usted, muchísimas gracias.